Bueno, la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanitos. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Al Padre eterno celestial, el todopoderoso Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, quiero explicar esto porque evidentemente hay muchas personas que confunden Mateo 24, que habla de la destrucción del templo, las señales que habrá antes de la destrucción del templo y la venida del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos confunden, mezclan, el contexto inmediato lo mezclan para explicar su doctrina del dispensacionalismo, que es una falsa doctrina que introdujeron a principios del siglo XIX, en el 1800 aproximadamente, 1830, ¿no? Esta falsa doctrina, entonces vamos a explicar cuándo sucede la abominación desoladora y además explicar que el anticristo no es un individuo solamente, mi querido hermanito. Hay que ver que se empeña la gente en decir que el anticristo será un hombre que va a gobernar todo el planeta Tierra y que se manifestará en la última semana de las 70 semanas de Daniel, en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Que falta una semana, dicen los dispensacionalistas, y esto no es cierto, no es verdadero. Entonces, vamos a explicar desde Mateo 24, que habla de la destrucción del templo y las señales antes del fin de la destrucción del templo. Aquí en este pasaje de Mateo 24 derribamos por completo esa semana de 7 años que dicen que falta de las 70 semanas de Daniel, de la profecía de Daniel, capítulo 9. Voy a leerlo así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24 en adelante, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se le iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya lo está diciendo el Señor, le está hablando de la destrucción del templo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los 12 discípulos, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, pero de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no será el fin de la destrucción del templo y de Jerusalén, que es de lo que se trata en este primer contexto inmediato. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será a principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Le está diciendo a sus discípulos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin de la destrucción del templo y de Jerusalén,
este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, que es lo que ocurrió con el apóstol Pablo, que fue predicando el evangelio del reino de Dios a todas las naciones del imperio romano hasta que llegó a Roma. Y después, en el año 70, es cuando vino el fin de la destrucción de Jerusalén y del templo, que ahora lo vamos a ver con la escritura. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuándo ocurre la abominación desoladora? En el año 70 después de Cristo, hermanito. Mira que se le mete a la gente en la cabeza por no estudiar, por no meditar en la palabra, pensar que falta una semana de 7 años de las 70 semanas de Daniel, cuando esa profecía se cumplió cuando vino el Mesías. Porque después de las 62 semanas más 7 que había, que habla Daniel, son 69. Después de las 62 vienen las 70, contando las 7 semanas que habla Daniel. ¿Comprendes? Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Claro, amigo. ¿Cuándo pasa esto de la abominación desoladora? En el año 70 después de Cristo. Olvídate del anticristo de una semana de 7 años en el dispensacionalismo. Cuando venga la venida del Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora lo vamos a leer también. Si el Señor viene como ladrón en la noche y nadie sabe ni el día ni la hora de su venida, nada más que el Padre, y Jesucristo es el Padre eterno celestial, el Todopoderoso. ¿Amén? ¿Cómo dice que falta una semana y que habrá una semana de 7 años y después vendrá ya en la venida del Señor? Y antes de que se termine esa semana de 7 años, vendrá la guerra del Armagedón, dice el dispensacionalista, que entonces luchará nuestro Señor Jesucristo con la iglesia y con los impíos que están aquí en la tierra. O sea, la iglesia con cuerpos inmortales que peleará con gente con un cuerpo inmortal. Eso no es lo que dice la escritura, amiguito. Usted está muy confundido. Está muy confundido porque está envanecido. Se guía de lo que le han contado del dispensacionalismo sin ni asegurarte en espíritu ni en verdad, orando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que te abra el entendimiento para comprender la escritura. Se trata de exhortarnos los unos a los otros y enseñarnos la verdad. No aquí imponernos con malos modales, con malas actitudes, queriendo decir, pues mira, aquí es lo que yo digo y punto. Eso no puede ser así. Tiene que prevalecer el amor de Cristo, y en el amor de Cristo explicar la verdad de su palabra, la revelación del reino de Dios, amiguito, hermanito. Entonces dice así, en el nombre de Jesús, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando habla de la abominación desoladora se está refiriendo a los que están en Judea. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es que usted va a tener una capa cuando venga el Señor, por ejemplo. Usted va a estar en Judea, porque la iglesia del Señor Jesucristo está en todo el planeta Tierra, es universal la iglesia, porque en todos los países hay pueblos de Dios escogidos para salvación. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno, ni en día de reposo. Date cuenta, son detalles que usted tiene que tener en cuenta, hermanito. Aquí habla de días de reposo, porque se está refiriendo en el primer siglo, el Señor Jesús. Porque hasta que no se destruyó el templo, ellos seguían yendo allí a Jerusalén y al templo y guardando la ley de Moisés, los judíos que no habían recibido a Cristo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos que no le recibieron siguieron yendo al templo, sacrificando corderitos, guardando el día de reposo, guardando la ley de Moisés. Mi querido hermanito, hay que entender las cosas. Bendito sea el Señor en nombre de Jesús, ¿no? Dice que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te das cuenta?
esta gran tribulación se está refiriendo a lo que pasaría en la destrucción del templo de Jerusalén y el templo y Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Dice, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué ni la habrá? Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pasará como en los tiempos de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Y cuando se dieron cuenta, llegó el diluvio, se anegó todo el planeta y Noé ya había preparado el arca. Y Noé y su familia se entraron dentro del arca, el Señor cerró la puerta y ya no entró nadie. Pues así pasará cuando venga el Señor, amiguito. No estará avisando. No dirá, venga, va, convertirse que voy a venir, ¿eh? Si está diciendo que vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe la venida del Señor, nada más que el Padre, que es Jesucristo, el único Dios verdadero. Escucha, y dice así en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Se está refiriendo de los días en el año 70, que fueron acortados para que se salvaran aquellas personas que están ordenados para vida eterna. Dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ah? A los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, aquí está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, en los templos de piedra, que hay muchas ahí denominaciones de evangélicas, los católicos, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, etcétera, etcétera. No le creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quieran que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Te das cuenta? Que vendrá como ladrón en la noche. Ahora hay aquí un dilema, y una cosa que hay que tener en cuenta. Amigos, si usted lee Mateo 24, que está hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, pero usted no va a Marcos y Lucas, que son en los evangelios, son sinópticos. Marcos y Lucas y Mateo son sinópticos, se complementan, o sea que aporta información de lo que se está explicando. Pues usted se va a quedar cerrado en banda y entonces no vas a comprender verdaderamente el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir un momentico a Marcos 13, que está hablando de lo mismo, de la destrucción de Jerusalén y del templo. Marcos capítulo 13, porque hay que leerlo también, amiguito. No solo quedarse en Mateo 24, versículo 21, que dice que habrá gran tribulación. Y usted aplicárselo a las 70 semanas de Daniel, que falta una semana de 7 años, y decir, mira, aquí habrá la abominación desoladora, es que el anticristo se meterá dentro del templo, que será el tercer templo, y se declarará como Dios. No, eso es mentira, amigo. Eso es mentira de Satanás. Entonces vamos a leer Marcos 13, voy a leer desde el versículo 1, dice que saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la destrucción del templo y de Jerusalén? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no será el fin de la destrucción del templo y de Jerusalén. Hay que hacer hincapié en estas cosas, amiguitos. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos
Tú fíjate lo que pasará en el año, lo que pasó en el año 70 después de Cristo. ¿Sabes? Terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregará en los concilios y en las sinagogas os azotarán. Amigos, aquí lo está diciendo claro el contexto inmediato. Y los siguientes evangelistas que hablan del mismo tema, se está refiriendo a las personas del primer siglo. Y entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, como le pasó a Pablo y a sus colaboradores. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, que es lo que hizo el apóstol Pablo, predicar el evangelio del reino de Dios a todas las naciones, porque esa fue la misión del apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo lo escogió para predicar el misterio de la reconciliación de los hombres con Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la unidad del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo predicaba la unicidad de Dios, no la Santísima Trinidad, dogma católico impuesto por la Iglesia Católica, que está escrito en el Catecismo Católico de la Iglesia Católica, pero en la Biblia no aparece nada de tres personas diferentes y distintas, como enseñan los trinitarios. Esto que conste en acta y quede bien claro. Entonces, seguimos leyendo a partir del versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, allí hay libertad. Amén. Dice... Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin de la destrucción del templo y de Jerusalén será salvo. Tenían que perseverar porque estaban siendo perseguidos por las tropas de Tito, Vespasiano, que sitiaron Jerusalén. No dejaban entrar y salir a nadie hasta que se apoderaron de Jerusalén, derribaron los muros, entraron, le metieron fuego al templo y ardió todo y no quedó piedra sobre piedra, como profetiza el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el versículo 13, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, ¿te das cuenta? El que le entienda, pues parece ser que el dispensacionalista no entiende, amigo. Tiene que autorizada la conciencia, amigo, y el entendimiento para comprender. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que críen, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Marcos habla de tribulación, no de gran tribulación, como Mateo, por ejemplo. Date cuenta de este detalle, ¿no? Dice, y cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Date cuenta del contexto inmediato, amigo. Está hablando de que nadie sería salvo en la persecución que hubo en el año 70 de los cristianos. Dice, más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad,
aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a unos escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. ¿A quién se lo había dicho el Señor? A sus discípulos. Amén. Entonces ahora vamos a ir al evangelista Lucas, que vamos a ver lo que está explicando él, que como es sinóptico y se complementa con Mateo y Marcos, a ver la información que nos va a revelar de la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén. Amén. Vamos a ir un momentico al capítulo 21 de Lucas. Bendito sea el Señor en nombre de Jesús. Ya de momento estamos dándonos cuenta de que la abominación desoladora se ocurrió en el año 70 cuando fue destruido el templo de Jerusalén y Jerusalén. Cuando las tropas de Tito entraron allí en el lugar santo y santísimo, que allí no podía entrar nada más que el sumo sacerdote, amigo. Los sacerdotes que estaban a cargo del templo y del lugar santo y santísimo eran los que podían entrar allí. En el lugar santísimo el sumo sacerdote y entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Amiguito, por eso ahí entró la abominación desoladora, es que allí no podía entrar nadie nada más que el sumo sacerdote. Y entraron los soldados romanos a derribarlo todo, le metieron fuego para que el oro se derritiera y lo recogían de entre las piedras. Por eso le quitaban piedra sobre piedra, para recoger el oro que se había filtrado por las grietas de las piedras. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vamos a hacer una puntualización. Esta viuda que echó allí las 2 blancas, esa ofrenda, lo diré, en el arca, ese arca era para la reparación del templo, que echaban toda la gente de Jerusalén, echaban dinero allí para las reparaciones de la obra del templo, cuando se deterioraba, y ese dinero lo recogían los sacerdotes, y ellos le daban el dinero al albañil, al carpintero, al que hacía las cosas, ¿no? De bronce, ¿no? De oro, al herrero, ¿no? Amén. Y esa viuda echó las 2 blanquicas que tenía allí en el arca de las ofrendas del templo. Que aquí ya los evangelistas dispensacionalistas, adulterando las escrituras, dicen que hay que dar ofrendas y diezmos. En fin, seguimos leyendo. En el nombre de Jesús siempre, amén. Y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sea a nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre eterno celestial, porque no hay otro Dios fuera de Él. Porque para nosotros nada más que hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Está profetizando el Señor que sería derribado todo, el templo de Jerusalén y Jerusalén. Dice: y les preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello cuando os oigáis de guerra y de sediciones. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero primero que estas cosas acontezcan,
primero, pero el fin no será inmediatamente. Tú date cuenta, ¿no? El fin no será inmediatamente, como dicen los dispensacionalistas. Dice, y entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo, a sus colaboradores, que los perseguía, y a los que se habían convertido cuando vino el Señor, que por causa de la muerte de Esteban, hubo una diáspora y se esparcieron los judíos por todas las naciones. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que este reino de Dios sea predicado a todas las naciones, porque ella sabía que iba a haber una persecución por causa de la muerte de Esteban. Amén. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Os entregarán a la sinagoga. A ver, en los tiempos finales, ¿quién te va a entregar a una sinagoga? A usted que está en España, que está en Sevilla, o que está en Estados Unidos, que está en Colombia. Aunque hay sinagogas por ahí, porque hay judíos, ¿no? Pero aquí se está refiriendo del primer siglo, amigo. A las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, como le pasó al apóstol Pablo, que estuvo delante de los gobernadores, estuvo delante de reyes, y al final estuvo delante del César. Hasta el mismo César fue allí a predicar Pablo. Dice que en el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones de no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra, porque yo soy el Espíritu de verdad, el que hablará por boca vuestra, como habló por boca del apóstol Pablo, como dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3, ¿queréis una muestra de que el Señor habla por medio de mí? ¿Cómo dice? Lo voy a leer mejor. A ver, no me gusta parafrasear porque no me gusta poner ni quitar palabras de que no estén escritas. Aunque esta Biblia que yo utilizo es Reina Valera 1960, que yo sé que está adulterada y que hay muchos versículos que lo han adulterado, pero hay que conocer los pasajes que están adulterados y los que no. Entonces en el versículo 3 dice así, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino es poderoso en vosotros. Amén. Entonces, a ver, yo aquí, y esto os será ocasión de dar testimonio y pondré en vuestro corazón y pensar que no habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto que dice el Trinitario, que el Espíritu Santo no es Jesucristo, aquí se cae, como dice aquí el amiguito Elías Boanerges. Aquí se derrumba toda esa falsa trinidad, porque lo está diciendo que yo mismo os daré palabra, que yo os daré palabra para defenderos. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni a un cabello de vuestras cabezas perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis en Jerusalén rodeada de ejército, que este versículo es clave para comprender que la abominación desoladora ocurrió en el año 70, después de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumpla
todas las cosas que están escritas, más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Date cuenta que dice aquí el versículo 3 de de Lucas 21. Repito, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa esto aquí al pueblo en Jerusalén, a los judíos? Porque ya lo profetiza el Señor que Él castigaría a Israel, al reino del norte y al reino del sur, porque no habían guardado sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. Pero siempre había un remanente de Dios, fiel a Dios, que no ha sido idólatra, que no ha sido mentiroso, que ha sido santo. Y ese es el pueblo que ha estado perseverando en la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, queda claro que la abominación desoladora fue cuando las tropas de Tito entró en Jerusalén, destruyeron el templo, el lugar santo y santísimo. Allí se metió entonces la abominación desoladora, era que entraron los ejércitos dentro del lugar santo, que allí no podía entrar nada más que el sumo sacerdote, mi querido hermanito. Amén. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito la venida del Señor. ¿Cómo será la venida del Señor como ladrón en la noche? Amén. ¿Y qué es lo que ocurre? Primeramente, en la venida del Señor serán tomados primeramente los impíos, los hijos de perdición. Amén. Y esto lo vamos a leer en Mateo capítulo 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 13. Vamos a leer la parábola de la cizaña. Amén. Dice que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Cuando dice el fin de este siglo se refiere al fin, pues cuando ya venga Cristo, el final de los tiempos ya, cuando ya se acabe aquí toda la historia, que aquí no quedará nadie en este planeta. Eso que quede claro. Amén. Dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Te das cuenta? Como aquí se derriba por completo esa guerra del Armagedón, que habrá 7 años de tribulación y de gran tribulación. Que ahí se convertirán, dicen ellos, que se convertirá en la gran tribulación. El dispensacionalista dice que se convertirá los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, en la gran tribulación, en la ira de Dios. Dicen ellos. Pero luego hay pasajes que dicen que nosotros no estamos puestos para la ira, sino para la salvación. Pero aquí se derriba ya por completo todo esto. Y entonces dice: y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Perdón. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Primero son tomados los impíos y luego somos nosotros arrebatados. En la venida del Señor, que no hay una pretribulación, donde dicen que será arrebatada la iglesia, estará 7 años en la boda del Cordero, en el tribunal de Cristo, y después, mientras tanto, están aquí en la tierra los 144.000 judíos en medio de todos los inmundos, todos los hijos de perdición, convirtiéndose.
esos 144.000. Y resulta que entonces la iglesia es arrebatada incompleta, porque se han quedado aquí 144.000 que no han sido arrebatados. Ya se destruye por completo esto, falsas doctrinas del dispensacionalismo. Amén. Porque primeramente dice aquí la parábola en Mateo, Jesucristo dijo, o miente Jesús, cuando dice que primero serán tomados la cizaña y serán quemados y echados al fuego. Porque ahora serán juzgados. Cuando los toma, son juzgados y lanzados al fuego. Después nosotros, ahora vamos ahí un momentico a Primera de Tesalonicenses, para ver qué pasa con nosotros. Aunque aquí ya lo ha dicho, ¿no? Que dice que los justos resplandeceremos. ¿Ah? Aquí nos está explicando el Señor que los justos resplandeceremos. Lo voy a leer otra vez un momentico para no desviarnos. Amén. Quiero a ver si en una horita lo puedo explicar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, amigo. Ellos dicen dispensacionalistas, no, que el tribunal de Cristo es por un lado, cuando está la iglesia en la boda del Cordero, allí será el tribunal de Cristo, y después de los 7 años, entonces vendrá el Señor, ¿no? Y resucitarán los que estamos en Cristo Jesús, dicen ellos, y luego después del milenio resucitarán los impios, dicen ellos. Que esa es la segunda resurrección para los dispensacionalistas, que no han comprendido que la primera resurrección, bienaventurados los que participan de la primera resurrección, se refiere a los que hemos nacido de nuevo. Cuando el Padre te ha llevado a Cristo, nos han predicado el Evangelio del Señor Jesús, hemos creído, hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y hemos pasado de muerte a vida. Esta es la primera resurrección. Y la segunda es cuando viene Cristo y lo voy a leer ahora en Primera de Tesalonicenses, que allí resucitarán, primeramente resucitarán los que están en Cristo. Esa es la segunda resurrección en cuerpos glorificados. Porque este cuerpo incorruptible será incorruptible. Este cuerpo mortal será inmortal, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección de los muertos. Cuando venga Cristo, esa es la segunda resurrección, es la de los cuerpos glorificados e inmortales, amigo. Vamos a ir un momentico a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que aquí lo dice bien claro. Hemos visto que han sido tomados los impíos, han sido juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre. Y entonces dice el Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado porque primeramente habrán sido tomados los impíos y habrán sido juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre. Porque los cuales os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, derribando por completo el milenio del dispensacionalismo. Ese milenio después de la segunda venida de Cristo, los postmilenialistas, que dicen que habrá un milenio, y los premilenialistas dicen que será el milenio antes de la venida del Señor y después la venida de Cristo, y eso no puede ser. Aquí lo deja bien claro Pablo. Entonces voy a leer desde el versículo
el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses para ver la venida del Señor, dice así, en el nombre de Jesús. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad los impíos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de la salvación por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. Claro que la iglesia pasa por la ira de Dios, porque claro, evidentemente tiene que estar allí, porque primeramente serán tomados los impíos, donde Dios descargará su ira contra ellos, pero a nosotros nos guardará de la ira, de la hora, de esta hora que ha de venir. Dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Quiero leer un momentico Apocalipsis capítulo 3, que habla de esto, de la ira de Dios, ¿no? Amiguito y hermanito, bendito sea el nombre de Jesús. Yo estoy explicando conforme a la medida de fe que Dios me ha dado, que Dios me ha repartido esta medida de fe. Yo hay muchas cosas que no comprendo y no puedo opinar ni puedo decir si está bien o si está mal. Tengo que ir a la palabra de Dios, comprobarlo, y una vez que lo compruebo puedo decir, pues sí, lo que está diciendo está correcto, o lo que está diciendo este señor se está equivocando. El problema es que los tiempos que corremos ahora, como el amor de muchos se enfría, en vez de en el amor de Cristo compartir esa medida de fe que Dios nos ha repartido en el amor de Cristo, vamos cortando cabeza a diestro y siniestro. Y cuando uno no te dice lo que a ti te gusta, rápidamente, ¡pum!, lo bloqueo. Y ya ese es un hereje, es un hijo de Satanás. Pero no sabemos si las personas que a lo mejor, como yo, que antes era trinitario, cuando me empecé los caminos del Señor porque me habían engañado, después me aparté de eso porque Dios me abrió los entendimientos, me dio sabiduría para comprender que Jesucristo es el único Dios verdadero, que es el Padre eterno celestial. Amén. Entonces hay que respetar a las personas si no creemos lo que ellos están hablando. Hay que comprobarlo en las Escrituras y en el amor de Cristo exhortar, pero no cortar cabeza, no llamándolo despectivamente, barbaridades. Que a veces, pues la verdad, yo me sentí hasta mal cuando oigo algunas cosas, ¿no? Aunque yo también he dicho amén, pero en verdad no. Me he arrepentido de eso y le he pedido perdón a Dios en el nombre de Jesús. Porque tenemos que amar al prójimo y sobre todo a los enemigos. Porque hay personas que son enemigos nuestros, pero se pueden convertir, amigo. Y si tú llamas a unos herejes, hijo del diablo, y se convierte, imagínate, le has dicho eso a una persona que se ha convertido al Señor. Y tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios por lo que le has dicho. Si no, Dios te castigará, claro. Amén. Entonces, vamos a ir al capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 7, que habla a la iglesia de Filadelfia. Dice, y escribe a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré
que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno te tome tu corona. Amén. O sea, vemos claramente aquí como dice que el Señor nos guarda de la hora de la prueba que ha de venir, que es esa. Aquí sí que está hablando ya del final del tiempo. No está hablando de la gran tribulación que ocurrió en el año 70 después de Cristo, amigo. Usted no puede interpretar esto así. Amén. Entonces vamos a ver, por ejemplo, alguna cosita. Mateo 24, a ver si me da tiempo, porque no sé si me dará tiempo. Vamos a leer un momentico, segunda de Pedro, para ver lo de la venida del Señor, que será como ladrón en la noche. Dice, llamado en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, el día del Señor vendrá. Dice que, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en estos postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Por cierto, también se derriba la doctrina de la Trinidad también, porque dice que porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. La palabra de Dios, es Jesucristo, es el Padre eterno celestial, el Todopoderoso, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego y el día del juicio. O sea que es que esto será quemado, destruido, deshecho, como va a decir a continuación. Aquí como va a haber un milenio aquí de Jesucristo y con la iglesia, si tendremos cuerpos inmortales. Y la pérdida de los hombres impíos, mas, oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de nosotros, de la iglesia, de los escogidos de Dios para salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos que según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. No habla de un mar nuevo. ¿Te das cuenta? Porque se está refiriendo a los cielos nuevos y la tierra nueva es la nueva Jerusalén, nuestra ciudadanía que está en el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros,
vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, que son los hijos de perdición, los anticristos, los que niegan que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, inicuo, hijo de perdición, parte de la apostasía. Antes bien, con crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, el inicuo, el hijo de perdición, estos inicuos que arrastrados por el error de los inicuos, dice aquí Pedro. Claro, es que aquellos que son los apóstatas son los que están en las denominaciones, los templos de piedra, la iglesia católica, los testigos de Jehová, los mormones, toda esta gente que arrastran, que son inicuos y arrastran a otras personas a ellos. Amén. A los hijos de Dios no, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad cuando usted persevera en su palabra, escudriñando cada día diligentemente su palabra para encontrar, para saber y reconocer la verdad. Y la verdad nos hace libres de todas las falsas doctrinas. ¿Comprende usted, hermanito? Entonces, el apóstol Juan dice, voy a terminar con este pasaje de Juan que habla del anticristo. ¿Quién es el anticristo, amigo? Que no es un individuo, que no habrá un tercer templo, que no, el anticristo no es una persona. Dice así, en el nombre de Jesús. Primera epístola de Juan, capítulo 2, a partir del 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que él es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando en plural, amigo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es que más claro no lo puede decir el Señor, amigo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Más claro no se puede decir, amigo. Estamos derribando toda la doctrina del dispensacionalismo, de las 70 semanas de Daniel, que dice que falta una semana, de la abominación desoladora, y todas estas cosas que acabo de explicar. Bendito sea el Señor, aleluya. Voy a leer un momentito aquí. Bueno, voy a seguir un momentillo leyendo aquí en este mismo pasaje. Dice que este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Claro, porque Jesucristo es el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es el que nos guía toda la verdad? El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Él nos enseña a todos nosotros las cosas. Y el que tiene una medida, al que Dios le repartió una medida más grande unos que a otros, va siendo el siervo de los demás hermanos, humildemente y en el amor de Cristo. Se trata de esto, amigos, de ganar alma, no de debatir con con el otro para conflictos y no ganar alma. Porque si tú ofendes a una persona, le dices cosas feas, lo que va a hacer es que se te va a rechazar y se va a alargar y no te va a hacer caso. Pero si es un hijo, una persona que está ordenado para vida eterna y lo tratas bien en el amor de Cristo, Dios le abrirá el entendimiento para que comprenda por medio de ti. Amén. Voy a ir ya para terminar ya.
con el capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Dice que, amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. No todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Es que Jesucristo, Dios, Jesús el Cristo, ha venido en carne, claro, porque indiscutiblemente Dios se manifestó en carne tomando la forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Como dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, capítulo 2, que se humilló hasta la muerte y en la muerte de cruz. Amiguitos. Amén. Entonces nosotros creemos, los unicitarios, que Jesucristo ha venido en carne porque Jesucristo, Jesús el Cristo, es el único Dios verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y la vida eterna, dijo Jesús. O sea, reconociendo a Jesucristo que el Padre es el único Dios verdadero, que es Él mismo, claro, porque Jesucristo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es el Todopoderoso, el que era, el que es, el primero y el último, el Alfa y el Omega. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigo, a ver si le entra a los trinitarios esto en la cabecita. Entonces dice el que ha venido en carne, este es Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, como los trinitarios. Ellos confiesan que Jesucristo ha venido en carne, pero no confiesan que Jesucristo es el Padre eterno, el único Dios verdadero, que se manifestó en carne tomando la forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Amén. Dice que y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te das cuenta? Bendito sea el Señor. Así que me despido. Espero que lo hayan entendido, ¿no? Mis hermanitos que han estado aquí, aunque han pasado de pasadilla, ¿no? Pero que sepáis que lo voy a subir este vídeo aquí al TikTok, lo voy a dejar allí en mi muro anclado, para que si usted quiere ver toda esta horita, que es una horita solamente, donde explico por qué y cuándo ocurre la abominación desoladora, pues usted se va a dar cuenta. ¿Y quién es el anticristo? El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, derribando las falsas doctrinas del dispensacionalismo, que dicen los evangélicos de las denominaciones que se levantará un tercer templo, que entonces el anticristo entrará allí, que gobernará, etcétera, 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 etcétera. Que todo eso es mentira, son doctrinas del maligno. Así que muchas gracias, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Ojalá que Dios le abra a ustedes el entendimiento, y le abra su corazón. Si usted tiene el amor de Cristo, es humilde, y son nobles como los de Berea, irá a las Escrituras a comprobar todo lo que acabo de explicar aquí, los pasajes que he dado, y me han quedado algunos en el tintero, me han quedado unos cuantos en el tintero, pero como quiero hacer este vídeo en una horita, para poder subirlo aquí en TikTok y también en Facebook, allí podéis ir también y comprobar este vídeo, y tomando nota de todos los pasajes, comprobando todo lo que acabo de explicar, si tengo razón yo por medio de la Escritura, no porque de mí usted no se fíe, amigo, porque maldito el varón que confía en el hombre, y bendito es el varón que confía en Dios. Usted tiene que confiar en Dios y a comprobarlo a la palabra de Dios, y ojalá que Dios le abra el entendimiento y le dé sabiduría para comprender y rectificar. Si has estado enseñando la doctrina del dispensacionalismo, pedirle perdón a Dios, pero rápido. Perdóneme usted, Señor Padre Santo, Jesucristo, porque me había equivocado, estaba predicando cosas que no eran ciertas. Le pido perdón a usted ahora mismo, me arrepiento de todo mi corazón, lo siento, y pedir perdón públicamente a todas aquellas personas que usted les ha estado enseñando falsas doctrinas.
Amén. Así que muchas gracias, que la paz del Señor esté con todos ustedes, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Adiós y muchas gracias. Hasta la próxima.